tenemos una liturgia que tiene un enfoque en una de las dificultades más grandes, más reales que podamos tener para encontrar el camino de Dios, y es el dolor, ¿no? El sufrimiento, el sentido que debemos darle al dolor, al sufrimiento. Y es que en realidad estamos viviendo en una sociedad, esta sociedad moderna que tiene tantos avances tecnológicos, que ha gozado de un gran desarrollo en poco tiempo, y que cada día se ve como ese desarrollo más abrumador, porque cada vez vemos cosas más nuevas y cosas que no esperábamos ver tan pronto, y tenemos más posibilidades y tenemos más facilidades para vivir, pero hay un problema que ha permanecido, y el problema es el dolor, el sufrimiento. A pesar de que tenemos un mejor nivel de vida que hace algún tiempo, este dolor y este sufrimiento siguen presentes en nuestra vida. Y por supuesto, como es algo que molesta, nadie quiere sentir dolor, ¿verdad? Entonces, pues el enfoque de la enseñanza y el enfoque que tenemos ahora para la vida es evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Y está bien no querer sufrir, eso está bien, ¿sí? Sería terrible decir que no, que el cristiano debe sufrir y debe sufrir todo lo que venga. No, está bien evitar ese dolor que es evitable, ese dolor que es innecesario, pero hay un sufrimiento que es inevitable e incluso que es necesario para poder llevar nuestra vida como se debe hacer, ¿no? Y ese es el sufrimiento, el que es inevitable, el que tenemos que asumir nosotros cristianamente para vivir según los cristianos, ¿no? No es que nosotros asumamos todos los dolores y entonces nos volvamos pues conformistas con lo que nos traiga el mundo, sino es ese dolor inevitable. Dice el Papa Juan Pablo II, cuando define el dolor y el sufrimiento, dice: es una pérdida del bien, ¿no? El dolor es una pérdida del bien. Y sin embargo, todo dolor es una pérdida del bien, y hay ciertos bienes que vale la pena perder para tener bienes superiores, ¿sí? Entonces ese es el dolor en el que nos centramos nosotros, y lo podemos nosotros entender como el dolor o el sufrimiento redentor. Es aquel que es necesario, que tenemos que pasar necesariamente, y que es algo que no se puede evitar, pero que nos traerá un bien superior, que es básicamente la salvación, ¿sí? Entonces todos los cristianos tenemos que pasar por ese dolor y no podemos evitarlo. Y entonces aquí aparece el Evangelio. El Señor está anunciando su muerte, hace el anuncio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, y Pedro lo lleva aparte y trata de disuadirlo y le dice: no lo permita el Señor, no lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti. Fíjense que la intención de Pedro no es mala. Pedro no estaba tratando de hacerle un mal a Jesús. De hecho, él estaba pensando que le estaba haciendo un gran bien al darle el consejo: mire, no váyase a Jerusalén, allá lo van a matar, no vaya. ¿Sí? Él estaba, digamos, ingenuamente, estaba pensando que le estaba haciendo un bien a Jesús. La respuesta de Jesús es violenta, ¿sí? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Recuerden que este evangelio es la continuación del domingo pasado. Fíjense cómo nuestra debilidad es tan grande que un momento antes Jesús le había dicho a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y un momento después ya tiene que decirle: apártate de mí, Satanás.
porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero ese apártate de mí no es tanto apártate de mí, sino ponte detrás de mí. Ponte detrás de mí. Le está diciendo a Pedro, ponte detrás de mí, porque si te pones enfrente de mí y interrumpes o tratas de entorpecer mi voluntad, entonces eres una tentación. Eres una tentación. Entonces, ponte en tu lugar. Yo ya te dije que eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré la iglesia, pero ponte en tu lugar. Tu lugar es atrás de mí, ¿sí? Y el lugar de todos los cristianos es atrás de Cristo, ahí, siguiendo los pasos de Cristo. Siguiendo los pasos de Cristo es siguiendo un camino que va entre la alegría y el sufrimiento, ¿sí? Entre la alegría y el sufrimiento. Y entonces ese sufrimiento es el que es inevitable. No es posible que Pedro evite que Jesús sufra. No es posible que evite que sea entregado a las autoridades judías y que luego sea entregado a las autoridades romanas y que luego sea asesinado y que resucite al tercer día. Eso no es posible. Porque cuando Pedro está tratando de decirle que eso no te pase, está tratando de decirle, no quiero que nos ofrezcas la salvación. No está diciendo, no quiero que te hagas daño, sino, no quiero que nos des la salvación. Entonces, le está evitando un dolor, pero le está también evitando un bien mayor, ¿sí? Entonces, el sentido del sufrimiento en la vida cristiana es ese, que hay sufrimientos que hay que pasar y que hay que ponerlos en las manos de Dios, por difíciles que sean, hay que ponerlos en las manos de Dios, porque Dios nos tiene reservado un bien superior después de ese camino de sufrimiento. Hoy encontramos un texto maravilloso, una situación supremamente difícil, pero que el profeta Jeremías sabe que es una situación que está puesta en las manos de Dios. Y entonces su queja no se vuelve como algo, como que una queja con rencor y resentimiento, sino una queja de amor. Es curiosa, ¿no? Una queja de amor. Y empieza a decir el profeta, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y empieza a contar, he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí, desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, por anunciar la palabra de Dios me he convertido en objeto de oprobio y de burla todos los días. Y dice, y a veces me gustaría ya no acordarme del Señor, pero el amor del profeta es tan profundo que dice que ese amor en su interior es como un fuego ardiente que le motiva y le dice, aunque estés sufriendo, tienes que seguir adelante. Fíjense cómo al poner el sufrimiento en las manos del Señor, cambia el sentido. Cuando uno no quiere aceptar el sufrimiento y cuando uno le echa la culpa al Señor del sufrimiento que uno está pasando, la vida es desesperación, pura desesperación, ¿sí? Y puro renegar, y groserías, y malas palabras, y malos pensamientos, y enojos, porque no tiene uno la capacidad de poner ese sufrimiento en las manos del Señor. Y dice el Señor, o más o menos lo que tenemos nosotros que entender acerca de todo esto es que es diferente
decir que sufro por culpa de Dios, porque hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de sus sufrimientos, o decir que sufro por la causa del Señor. Es diferente, la manera, el sufrimiento es el mismo, el dolor es el mismo, la manera de entenderla es diferente, la manera de asumirlo es diferente y la vivencia termina siendo diferente. Lo manifiesto, lo veo mucho en los enfermos. Cuando un enfermo tiene fe, lleva mejor su enfermedad. Lo sufre y el sufrimiento sigue siendo fuerte, sigue siendo intenso. Y las horas de desvelo de las noches siguen siendo las mismas que el que no tiene fe. Pero la actitud es otra. Y aunque el sufrimiento es el mismo, sufre menos. Sufre menos porque ese dolor empieza a ser un dolor redentor, un dolor que incluso se puede ofrecer. Tantos dolores que tenemos, tantos problemas que tenemos, y en lugar de renegar de esos problemas, podemos ofrecerlos por los que tienen más problemas, por los que tienen más dolor, por los que tienen más sufrimiento. Por eso la palabra de Jesús ante Pedro es violenta. Apártate de mí, Satanás. Es decir, eres una tentación, no seas tentación, ¿sí? Y pues el dolor estará presente en nuestras vidas, un ejemplo del dolor que no se puede evitar. Aquí hay muchas mujeres que ya son mamás y ustedes saben que ese dolor fue dolor desde el principio, fue dolor desde que su hijo o su hija estaba en su vientre. Fue un dolor que causó mucha molestia y que causó mucho insomnio y que causó incluso mucho estrés, y a veces incluso hubo como una inseguridad de que pudieran soportar ese dolor. Y luego viene el dolor del parto, que es algo bastante fuerte. Y gracias a Dios ahí termina todo, ¿verdad? Porque después de eso no quedan sino noches sin dormir, noches en vela, estar pendiente de un niño que no habla, adivinarle si está llorando porque le duele algo, porque tiene hambre, porque quiere llorar o porque quiere mantener a la mamá despierta, no saber exactamente qué pasa. Y el niño cumple 40 años y la mamá sigue sufriendo, ¿verdad? Así pasa. Ese es un dolor inevitable. ¿Cómo le evitamos a la mamá que sufra por los hijos? ¿Cómo le decimos que no sufra? Claro, el mundo moderno está tratando de decir, no hay necesidad de sufrir. Si no quiere ser mamá, no sea mamá, ¿sí? Trasladémosle el dolor a otro, al que está en el vientre. Desprecémoslo como pollo, saquémoslo como podamos, ¿sí? Aspirémoslo como cuando uno mete la aspiradora debajo del mueble del carro y saca toda la basura, y haga que ese bebé se convierta en la basura del útero. Eso también se puede. Evitar ese dolor también se puede, pero no es la manera. No es la manera. Y mucha gente hoy en día no quiere ningún tipo de dolor. Vemos muchas parejas jóvenes no quieren tener hijos. ¿Pero por qué no? Si los hijos son la esencia del matrimonio. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener hijos? No, nosotros todavía no queremos ese dolor. Todavía no queremos ese sufrimiento. No estamos preparados. Hay gente que no está preparada y nunca va a estar preparada, y yo presiento que no va a tener hijos sino nietos. ¿Sí? Ya van a ser muy viejos cuando quieran tener sus hijos. ¿Sí? Entonces, es lo que nos dice el Señor. Ahora, como les digo, hay otro camino. Hay otro camino. Ahórrese el sufrimiento y viva. Trate de vivir lo más cómodo posible, es decir,
métase en este mundo de consumismo y déjese hundir en este mundo de consumismo y piense en el carro que quiere comprar y en la ropa que quiere comprar y en los bienes que quiere tener y en los negocios que quiera manejar. Piense en todo eso, olvídese del sufrimiento. Eso también puede pasar, pero el Señor sigue insistiendo más adelante. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y la siguiente pregunta es todavía más cruel. ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarlo? Después de que ha vivido la vida mal, ¿qué puede hacer para nada? Nada puede hacer. Nada para devolverse al pasado y decir, voy a arreglar lo que no hice bien. Lo que hizo. Y se quedará uno con la satisfacción o se quedará con el remordimiento. Pero lo que pasó, pasó y ya no se puede arreglar. Lo bueno es que el Señor a mitad de camino nos predica esto. Para decir, oiga, voy a hacer un alto en el camino. No puedo seguir así, tengo que cambiar, tengo que darle un sentido a mi vida. No puedo quedarme hasta el final de mi vida para arrepentirme de lo que no hice. Ya no vale la pena arrepentirme de lo que no hice. Lo que vale la pena es decir, sí, desgasté mi vida, sí, sufrí, sí, pasé muchas necesidades, pero valió la pena. Como el Señor lo dice en la cruz, lo dice, todo está cumplido. Qué bonito llegar al final y decir, todo está cumplido. No lo dijo solo Jesús. Por ahí escuchábamos a San Pablo que decía, he corrido bien mi carrera, he hecho bien mi combate. Qué bueno cuando uno puede decir al paso de los años, lo hice bien, lo hice correctamente, y no estar uno arrepintiéndose de lo que no hizo, ¿no? Por eso la segunda lectura del día de hoy nos motiva, realmente nos motiva a no dejarnos engañar. Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que ofrezcan ustedes mismos, se ofrezcan como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. No, y escuchen bien esto, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Están naciendo ahora las iglesias modernistas, porque parece que la iglesia se quedó vieja y que como que ya las ideas de la iglesia no hacen parte de la cultura moderna. Pero a esas iglesias modernistas que están tratando de hacer a un lado la doctrina de Cristo para poner doctrinas falsas nuevas, hay que decirles, apártate de mí, Satanás. Te pusiste delante de Dios, eres una iglesia que estás delante de Dios y se te olvidó que tu camino era atrás del Señor, ¿sí? Se te olvidó eso. Por eso dice el Señor, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una manera nueva de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir. Qué bueno saber distinguir. Hoy en día la gente no sabe distinguir, ¿sí? No sabe distinguir entre un asesinato y un derecho, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, no sabe distinguir entre lo santo y lo mundano, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ahí aparece en la carta a los romanos. La voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Entonces, ojo con eso. Vivamos nuestra vida en santidad. Los dolores evitables, evitémoslos. No vayan a decir, ay, el padre dijo que hay dolores inevitables, me duele una muela, pero no voy al dentista. No, eso es una terquedad que no debemos hacer. Un buen cristiano va al doctor. Un buen cristiano cuida su cuerpo, cuida su salud, cuida
que su trabajo no sea excesivo, que no abusa de sus capacidades físicas. Un buen cristiano se cuida porque sabe que ese cuerpo que tiene es un templo del Espíritu Santo, se cuida, ¿sí? Pero ese dolor evitable hay que evitarlo. El inevitable hay que volverlo dolor redentor. No hay que volverlo resentimiento, sino dolor redentor. Y entonces así saldremos todos a la otra orilla, que es llegar al reino de los cielos. No importa cómo lleguemos, recuerda lo que decía el Señor por ahí en un evangelio: si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano te hace pecar, córtala; si tu pie te hace pecar. No importa cómo lleguemos, demacrados, mancos, cojos, como sea, pero que lleguemos al reino de los cielos, ¿no? Que no nos evitemos nosotros ningún dolor que tengamos que enfrentar, y que siempre pidamos, y el Señor nos dará la gracia de afrontar los dolores necesarios, los dolores redentores.